Bienvenidos de nuevo a La Vida Clara. El día de hoy voy a hacerles recomendaciones de podcast de contenido cristiano. Espero que sean unas recomendaciones que les sirvan, sobre todo si eres el tipo de persona que le gusta escuchar podcast, que es como la forma más fácil de consumir contenido últimamente, porque puedes estar haciendo casi cualquier cosa y solamente lo escuchas en tus audífonos. No necesitas estar viendo un video o leyendo un libro, sino que puedes estar haciendo tus quehaceres, tus tareas, lo que te toque hacer y aún estar escuchando este contenido. A mí ciertamente me costó mucho la idea del podcast. Es algo como que no me acostumbraba a no estar viendo algo. Yo normalmente soy del tipo de personas que se atrae visualmente primero a las cosas, incluso antes de escuchar. Pero me costó como unos 2 años que me empezaran a llamar la atención los podcasts, pero ahora que ya encontré unos que me gustan, no puedo parar. Cada vez que tengo chance escucho alguno de los que te voy a recomendar hoy y entonces aquí va. El primer podcast que te quiero recomendar es uno que está de primero con toda la intención porque me tiene absolutamente enganchada. De hecho siento que tengo un poco relegados a los demás podcasts porque lo que quiero es escuchar todos los episodios de este No Paro. Y es un podcast que se llama Religión Pura. Es un podcast de la Alianza Cristiana para los Huérfanos de Guatemala. Hay 2 personas principales que llevan este podcast, pero a veces tienen invitados. Una de ellas es Aisha de López y el otro co-host es David McCormick, que creo que es psicólogo, Aisha creo que es diseñadora. Si bien este podcast se concentra mucho en el tema de los huérfanos, de los niños que necesitan un hogar, de cómo la adopción también es un milagro, así como tener un hijo biológico de manera como natural, pues la adopción también puede ser una respuesta natural del cuerpo de Cristo a la necesidad que hay de niños que necesitan familias y hogares. Me encanta este podcast porque se concentran en muchas otras cosas también, en la familia, en la vida del cristiano, en cómo la iglesia y la sociedad responde a los problemas que estamos viviendo. Y creo que lo que más me gusta es cómo lo abordan, me parece muy centrado, muy sano y es un podcast que le recomiendo a todo el mundo. Sea que quieras adoptar, sea que tengas hijos, que no tengas hijos, que estés joven, no importa. Este podcast, si tú eres cristiano, incluso si no eres cristiano, este podcast es para ti. Búscalo y escúchalo porque te va a cambiar la perspectiva de muchísimas cosas. El segundo podcast es Made for This, es como hecha para esto, de Jennie Allen. Yo me he leído varios libros de ella y ya la admiraba mucho, ya me gustaba y encontré su podcast. De hecho fue el primero que empecé a escuchar, fue como el primer podcast que me hizo engancharme con los podcasts y realmente es buenísimo. Habla de una cantidad de temas bastante amplios porque no se limita como o hablar del tema de la mujer o la mujer trabajando o la mujer en el ministerio o como esposa, no. Más bien abarca todos los aspectos de la vida cristiana que se puedan imaginar y adicionalmente casi siempre tiene invitados de muchísimo valor y que, bueno, realmente me bendicen mucho. Es un podcast totalmente en inglés, pero si hablas ese idioma, pues puedes acceder a él y beneficiarte de su contenido que está buenísimo. El tercer podcast que te quiero recomendar también está en inglés y es el podcast Verity de Felicia Masonheimer. Felicia Masonheimer es una teóloga estadounidense. Y Verity tiene hasta ahora creo que solo 2 temporadas, las 2 me las comí como si fuera pan con chocolate, o sea, me encantaron. Mi favorita fue la segunda temporada porque se trata del canon de las escrituras y es básicamente ella explicando cómo la Biblia se formó, cómo se llegó a formar la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Felicia tiene un don para la enseñanza, la admiro muchísimo, sabe como pocas mujeres que he escuchado, conocido en mi vida. Y creo que este podcast te puede bendecir muchísimo porque ella hace la comprensión de la teología y de la historia de la iglesia accesible, fácil y súper agradable de escuchar. Te la recomiendo muchísimo. Toda su primera temporada creo que era sobre su libro Stop Calling Me Beautiful, que también lo compré, lo leí, me encantó. Así que si te interesa, si entiendes el idioma inglés, te recomiendo que te lo bajes ya y que, bueno, lo disfrutes y te lo vas a escuchar rapidísimo porque los episodios no son tan largos y súper fáciles de escuchar. Mi cuarta recomendación está en español, es de una mujer que conozco por Instagram, es una amiga de Instagram que se llama Hansel Marks y se llama Viviendo Ligero. Su podcast está enfocado como en el tema del minimalismo, pero no como pudieras pensarlo como, déjame tener menos cosas en mi casa, sino de cómo como cristianos podemos vivir una vida minimalista en el sentido de cargar con menos cosas que no necesitamos cargar.
Realmente creo que ella lo puede explicar mejor que yo, pero creo que este es el sentido general de su podcast. Está muy bien, súper agradable escucharla, así que bueno, se los recomiendo muchísimo. Les voy a dejar el link de todos estos podcasts en la cajita de información para que puedan acceder a ellos. Mi quinta recomendación, les dije que iba a tener bastantes para que tuvieran de dónde escoger, es el podcast de Benjamín Núñez. Yo creo que ya se los he recomendado cuando estuve hablando de la serie de escatología. Benjamín se enfoca mucho en el tema escatológico. De hecho, puede que sea él la persona que yo más respeto en temas de escatología. Sé que hay mucha gente muy preparada, pero a mí me encanta la pasión y preparación que él tiene para abordar este tema. Además, creo que lo aborda con muchísima gracia, además de excelencia, y es un gusto escucharlo hablar. Así que si te interesan los temas de escatología, pero también en general como la pasión por Jesús, profundizar en tu amor por Jesús, en que Él en realidad se convierta en la pasión y el tesoro de tu vida, te recomiendo con los ojos cerrados los podcasts de Benjamín Núñez. Otro podcast en español es el de el blog de Genuino Mujeres, creo que se llama Genuino, solamente el podcast. Lo lleva Karen Garza, que también pues estaba en contacto con ella por Instagram y me encanta todo lo que produce Genuino. De hecho, tienen una cuenta que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, pero es por lo excelente del contenido. Se enfocan en un contenido teológico para la mujer, que como mujeres podamos tener una teología sólida y un conocimiento de la palabra profundo que nos lleve no solamente a amar más al Señor con todas nuestras fuerzas, sino también a vivir nuestra feminidad de esa manera. Y no me lo sé de memoria, pero creo que como la temporada que tiene ahorita se llama Teocéntricos, y es cómo estamos centrados en Dios en todas las áreas de nuestra vida, en cómo nos relacionamos con los demás, en nuestra vida espiritual, en la maternidad y en muchos temas que pueden ser de muchísimo interés para ti. Si hablas inglés y te gustan las conversaciones largas y los podcasts largos, y de repente mientras vas manejando o mientras estás lavando los platos o estás haciendo cualquier cosa, tienes el tiempo y te gusta escuchar como episodios más largos, te recomiendo el de Theology Gals, que traducido sería como las chicas de la teología. Y básicamente son dos chicas, aunque siempre tienen un montón de invitados, así que a veces me cuesta un poquito entender cuántas son realmente en el podcast, que hablan de temas teológicos, tienen una formación teológica súper sólida. Pero de nuevo, como son mujeres, hablan de la aplicación de la teología a la vida diaria de la mujer, a nuestra necesidad de crecer en nuestro conocimiento teológico, porque eso va a determinar qué tanto conocemos a Dios, no solamente en nuestra intimidad, en nuestra vida de oración, sino también cómo está revelado en su palabra. Abordan muchísimos temas de interés y bueno, me gusta muchísimo escucharlo, sobre todo cuando tengo un poquito más de tiempo. Y por último, otro podcast cristiano que escucho, no les voy a decir que siempre, pero con cierta regularidad, es un podcast en inglés que se llama Just Thinking, que es del ministerio de Ravi Zachariah, el apologeta que falleció hace poquito, que realmente tuvo influencia no solamente en mi vida, sino en la de muchísimas personas, en ayudarnos a ver la importancia de pensar críticamente siendo cristianos, y de que la fe en Jesús no es una fe ilógica y no es una fe que no necesitas comprender, sino todo lo contrario, que el Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios y es una fe plena, una fe comprensible, una fe absolutamente lógica y una fe que nos lleva a comprender las grandes preguntas de la vida. Este podcast tiene participación de muchísima gente que abordan distintos temas, desde ciencia, educación, sociedad, teología, y de verdad te lo recomiendo. En especial puedes hacer como una búsqueda del tema que te interese y te bajas ese capítulo. Y por último, creo que esto no es un podcast, sino es como un audio disponible. Yo lo encontré en mi librería de Apple Store, y como que eso después cerró y lo pasó a mi programa de podcast en mi teléfono, y son grabaciones de clases o de charlas del seminario teológico Gordon Conwell. Concretamente, yo descargué los discursos de Elisabeth Elliot para los estudiantes de este seminario teológico. Creo que estos concretamente que yo descargué, ella los habrá dado hace como unos 20 años, ella murió hace algunos años, bueno, como 15 años, pero miren, sigue siendo tan relevante escucharla. Yo he leído muchos de sus libros, pero cuando la escucho es como escuchar el tono de su voz, escuchar cómo habla, me llena de ánimo. Los que tienen tiempo siguiéndome por aquí saben que yo admiro a Elisabeth Elliot de una manera muy muy intensa. Es una de mis mujeres que más me ha inspirado en mi vida cristiana y de la cual más he aprendido. Así que bueno, les recomiendo que si pueden encontrar en su teléfono como charlas del Gordon Conwell Seminary, algo así, buscan el nombre de Elisabeth Elliot y allí los van a encontrar. Bueno, les voy a dejar este video de recomendaciones hasta acá. Espero que les haya gustado, que les haya servido.
Por favor, no se olviden de comentar el video, de darle like, de compartirlo. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Realmente el que lo hagan no es solamente para que yo me sienta bien, sino que ayuda mucho a que este contenido llegue a otras personas. También te recuerdo que en el banner de este canal vas a encontrar algunos enlaces para mi curso online sobre soltería cristiana. También el enlace por si tú quieres apoyar financieramente la producción de contenido para este canal. Y también links a mis otras redes sociales para que también tengas acceso a lo que comparto en Instagram, que es una red donde estoy casi todos los días compartiendo contenido y contándote un poquito de mi vida. Espero que este video les haya gustado porque vienen 2 videos más de otras recomendaciones, tanto de canales de YouTube como de cuentas de Instagram cristianas que creo que aportan muchísimo. Te mando un gran abrazo y espero verte en el próximo video de La Vida Clara. No te olvides de suscribirte.